Señor secretario, señoras y señores directoras y directores de área, servidores judiciales que se encuentran el día de hoy observando la sesión ordinaria número 032-2025 convocada para el día de hoy a las 12:30. Señor secretario, por favor, solicito comedidamente que constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, buenas tardes con todos los presentes. Procedo a constatar el quórum vocal. Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupaqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 12:42, contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. 3.2, análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por la Directora Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, AP 0186 de CNC de 2025, MA, prescribe miércoles 16 de abril de 2025. 4.2, MOTP 0165 SNCD 2025, JS, prescribe jueves 16 de abril de 2025. 4.3, AP 0016 SNCD 2025 DM, prescribe viernes 18 de abril del 2025. 4.4, AP 0185 SNCD 2025 JS, prescribe viernes 18 de abril de 2025. 4.5, INB 0841 SNCD 2024 AP, inicio el 18 de noviembre de 2024. 4.6, INB 0977 SNCD 2024 DRU, inicio 9 de diciembre de 2024. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente. Señor secretario, por favor, informe si es que en el punto varios existen puntos que deban ser considerados o documentos como urgentes, por favor. Señor presidente, cumple informar a este pleno que ingresa ahora la siguiente documentación. MOT P 0453 de CNCD 2025 JLF, prescribe martes 15 de abril de 2025. El siguiente AP 0090 SNCD 2025 JH, prescribe jueves 17 de abril de 2025. Y el AP 0439 SNCD 2025-MA, prescribe jueves 17 de abril de 2025. Gracias. ¿Esos son todos, señor secretario? Sí, señor presidente. Gracias. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento de sesiones, la información se califica como urgente. Con eso, señoras vocales, pongo en consideración. ¿Existe alguna observación en el orden del día? Sin observación. Gracias. Si no existe observaciones, se queda aprobado el orden del día. Señor secretario, continuemos, por favor. Procedemos, señor presidente. Punto 2, lectura de comunicaciones. No existe documentación ingresada a la Secretaría General. Gracias. Continúa. Siguiente, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución respecto a la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En el orden que han sido mencionados, tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, Dirección de Jurídica. Respecto a la renuncia del abogado Alfredo Mesías Cabezas Ruiz, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, se tiene que con fecha de 10 de febrero del 2025, a través de la resolución 011-2025, se dio el nombramiento como Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial al abogado Alfredo Mesías Cabezas Ruiz. Mediante memorando circular número CJDG 2025-1003-MC de 3 de abril de 2025, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano se realice un informe técnico respecto a la renuncia presentada por el abogado Alfredo Mesías Cabezas Ruiz, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Mediante memorando número CJDNTH 2025-1530-M
de 3 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-22-2 de 3 de abril de 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de la renuncia presentada por el abogado Alfredo Mesías Cabeza Ruiz, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Adicionalmente, cabe indicar, y es importante mencionar, que el abogado Alfredo Mesías Cabezas Ruiz, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, no mantiene expedientes disciplinarios en su contra, por lo que, como área técnica, se recomienda que este cuerpo colegiado acepte la renuncia presentada. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, director general, directora nacional de Talento Humano. Mediante memorando circular CJDG 2025-103-MC de 3 de abril de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe técnico y jurídico, así como el proyecto de resolución, respectivamente, sobre la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, por lo que, mediante memorando CJ-DNTH 2025-1530-M de 3 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual se encontraba debidamente sustentado. Por ello, y toda vez que la renuncia presentada por el abogado Alfredo Mesías Cabezas Ruiz al cargo de Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura se ajusta al ordenamiento jurídico vigente de conformidad con el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ-DNJ 2025-0447-M de 11 de abril de 2025, remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. En este sentido, es importante señalar que el referido proyecto de resolución fue validado oportunamente por la Dirección Nacional de Talento Humano. Cabe señalar que esta Dirección Nacional deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Finalmente, la Dirección General, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, buenos días. Sobre el análisis y resolución de la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, debo manifestar que en ejercicio de mis facultades como Director General, conforme al artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico en la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-222 del 3 de abril del presente año, contenido en el memorando circular número CJ-DNTH-2025-1530-MC de la misma fecha, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0447-M del 11 de abril del presente año por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, referente a la renuncia presentada por el abogado Alfredo Mesías Cabeza Ruiz al cargo de Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, toda vez que dicha documentación no contraviene el ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Con lo que ha sido expuesto por las áreas técnicas, en este momento solicito que Secretaría pueda proyectar la resolución. Si es que existe alguna observación en los informes, solicito que las vocalías las puedan hacer conocer. No tengo observación. Gracias. Señor secretario, de lectura la resolución, el título. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Acepta la renuncia presentada por el abogado Alfredo Mesías Cabeza Ruiz al cargo de Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano. Hasta aquí el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, que el área técnica valide los datos que se encuentran en la resolución. Sí, señor presidente, respecto al nombre del ex servidor, sería que
se ajuste en el apellido Cabezas. Solo añadir nomás. Gracias. Señor presidente, sí, Por también favor. en la disposición final única podemos aumentar después de talento humano del Consejo de la Judicatura, por favor. Se encuentran incorporadas las recomendaciones expuestas por las áreas técnicas, señor presidente. Gracias. Con estas observaciones validadas por las áreas técnicas, consulto si existe alguna observación. Si no existe alguna observación, en este momento elevo a moción la resolución en los términos planteados. Apoyo. Gracias, señor secretario. Dame votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solana Boisquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Señor presidente, corresponde el 3.2, análisis y resolución respecto a la renuncia presentada por la directora provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Intervienen en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. El 3.2 interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, respecto a la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos, de la revisión realizada al Sistema Informático de Manejo de Personal del Consejo de la Judicatura, DNP, se desprende que la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos, fue nombrada mediante resolución número 010-2024 de 18 de enero de 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme se desprende en acción de personal número 0339 de NTH 2024-MC de 31 de enero de 2024. Mediante memorando número CJDG 2025-0599-MC de 24 de febrero de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el informe técnico con respecto a la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos. Mediante memorando el número CJDNTH 2025-1029-M de 28 de febrero de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-135 de 27 de febrero de 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos. Adicionalmente, es importante mencionar que la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos, no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna y no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Por favor, en este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Con su venia, señor presidente, mediante memorando circular CJDG 2025-0599-MC de 24 de febrero de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe técnico y jurídico, así como el proyecto de resolución respectivamente, sobre la renuncia presentada por la directora provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura, por lo que, mediante memorando CJDNTH 2025-1029-M de 28 de febrero de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual se encontró debidamente sustentado. Por ello, y toda vez que la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo al cargo de directora provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura se ajusta al ordenamiento jurídico vigente de conformidad con el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDNJ 2025-0270-M de 7 de marzo de 2025, remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección General. Con su venia, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número
CJ-DNTH-SA-2025-135 del 27 de febrero del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0270-M del 7 de marzo del 2025 se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo al cargo de Directora Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Pongo a consideración los informes a las vocalías. Si existe alguna observación, mientras tanto, Secretaría, por favor, proyecte la resolución. Gracias. De lectura, señor secretario, el articulado, el título y las áreas técnicas, por favor, preparar para observar la resolución, consignar, verificar los datos que se encuentren en la misma, por favor. Procedemos, señor presidente, señoras vocales. Artículo único. Acepta la renuncia presentada por la abogada María Eugenia Espinosa Izquierdo al cargo de Directora Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Galápagos. Esto es el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: acepta la renuncia presentada por la Directora Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, las áreas técnicas, si pueden consignar, verificar los datos que se encuentran en la resolución, por favor. Si no existen ningún tipo de observación, informar al Pleno. De acuerdo con el texto, señor presidente. Señor presidente, se solicita que en la disposición final única se incorpore al final la palabra del Consejo de la Judicatura, por favor. Gracias. Gracias. Con las observaciones, solicito a las vocalías si tienen alguna observación. Gracias. Si no hay observación, elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Valles-Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Directora Provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Y por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señoras vocales, el 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. AP 0186 SNCD 2025-MA, prescribe miércoles 16 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupan, y también me permito informar que se encuentra presente en la sala, previsto para intervenir en este punto, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Doctora Yolanda, si desea, tiene la palabra. El sumariado y recurrente en este caso es el abogado Carlos Alberto Soria Ávila, abogado en libre ejercicio de la profesión. Al abogado sumariado se le atribuye haber incurrido en la inconducta tipificada en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, tal como lo observaron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, por sus actuaciones como abogado en libre ejercicio profesional y patrocinador del señor Ola Vini Metodius dentro de la causa número 17282 2019-01-265, acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, por haber interpuesto un recurso de hecho infundadamente. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a los señores vocales, al señor secretario y a la Directora Nacional de Asesoría Jurídica encargada. De las pruebas aportadas al presente sumario disciplinario, se tiene que dentro del juicio penal número 17-282-2019-01265 por el delito
de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, el 8 de febrero de 2024, el procesado Ola Metodius Martini Vini presentó por segunda ocasión una demanda de recusación en contra de Juana Narcisa Pacheco Cabrera y Fabián Pilino Favara Gallardo, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, solicitando que se aparten del conocimiento de la causa. Posteriormente, el 27 de febrero del 2024, la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró sin lugar la demanda de recusación presentada por segunda vez al no haber sido demostrada ni justificada la demanda de recusación. De ahí que el 28 de febrero del 2014 el procesado Ola Metodius Martini Vini, con el patrocinio del abogado Carlos Alberto Soria Ávila, interpuso recurso de apelación, por lo que la jueza Inés Maritza Romero Esteves, el 28 de febrero del 2024, señaló lo siguiente: por lo expuesto, al no estar contemplado en la norma la apelación del auto de inadmisión de la demanda de recusación presentada, se niega lo solicitado por improcedente. Ante esta negativa, el procesado, con el patrocinio del abogado Carlos Alberto Soria Ávila, el 28 de febrero del 2024, presentó recurso de hecho que fue concedido para ante la Corte Nacional de Justicia, por lo que el 15 de marzo del 2024 los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dictaron el auto de inadmisión del recurso de hecho por encontrarse incurso en la causal de improcedencia establecida en el artículo 279, numeral 1 del COGEP, y manifestaron lo siguiente: al comprobarse que el presente recurso ha sido infundadamente interpuesto y por existir una presunción de un ejercicio temerario del derecho, al amparo del numeral 9 del artículo 335 y artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial, ofíciese al Consejo de la Judicatura para los fines legales señalados. De lo expuesto, se puede observar claramente que el abogado Carlos Alberto Soria Ávila, en el patrocinio del proceso judicial número 17-282-2019-01265, interpuso el recurso de apelación inobservando lo establecido en el artículo 256 del COIP, y de la misma manera interpuso recurso de hecho, con lo cual pretendía que su recurso fuera tramitado a pesar de que la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ya había advertido al sumariado que el recurso de apelación no era procedente, lo cual ocasionó que se active de manera innecesaria todo el aparataje judicial y que se dilate el proceso principal innecesariamente. Asimismo, se les llamó a las partes procesales a actuar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrocinador de causas Carlos Alberto Soria Ávila. Segundo, ratificar la resolución expedida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 17 de febrero de 2025, por medio de la cual declaró al sumariado, abogado patrocinador de causas Carlos Alberto Soria Ávila, responsable de encontrarse inmerso en la conducta prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción de multa del 50% de una remuneración básica unificada. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen alguna observación. Sin observación. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación hecha por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Con su venia, señor presidente, vocal Solana Goizquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bebe Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.2, mod P 0165 SNCD 2025 JS. Prescribe jueves 17 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Tiene la palabra. Gracias. El sumariado es Juan Fernando Gutiérrez Río Frío, quien es ayudante judicial en la unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Loja. Y presuntamente él no se habría presentado a su lugar de trabajo y tampoco ha justificado su inasistencia los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2023, por lo que ha incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, si nos ayuda con los detalles y la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias. Dentro del presente expediente disciplinario
consta el memorando DP11-UPTH-2023-0801-M de 5 de diciembre de 2023, suscrito por el ingeniero Carlos Yamil Torres Ortega, coordinador de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, quien puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura en ese entonces que el servidor judicial sumariado, mediante correo electrónico institucional de 27 de noviembre del 2023, informó al coordinador encargado de la Unidad de Talento Humano de Loja que el juez, doctor Norman Pardo, le otorgó el visto bueno para poder ausentarse de su puesto de trabajo por la delicadez del problema. Asimismo, la abogada Karina Yajaira Torres Maldonado, secretaria de la Unidad Judicial, mediante correo electrónico institucional de 29 de noviembre de 2023, había puesto en conocimiento del juez de la unidad que el servidor sumariado no se presentó a laborar el 29 de noviembre de 2023. Finalmente, en dicho memorando se señala lo siguiente. El servidor judicial, abogado Juan Fernando Gutiérrez Riofrío, puso en conocimiento de la Unidad Provincial de Talento Humano de Loja que se le ha otorgado permiso por cuanto la delicadez del problema. Sin embargo, a la presente fecha no se ha justificado dicho permiso a través del formulario de permisos, licencias y vacaciones establecido por el Consejo de la Judicatura. Consecuentemente, ante los controles de asistencia flash realizados por esta Unidad Provincial de Talento Humano los días 28, 29 y 30 de noviembre del 2023 y el 1 de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, así como también de los correos electrónicos remitidos con fecha 29 de noviembre del 2023, por parte de los servidores judiciales, abogada Karina Yajaira Torres Maldonado y el doctor Norman José Pardo Torres, secretaria y juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, se puede establecer también los motivos de su inasistencia, no se puede establecer, los motivos de su inasistencia, como tampoco haber comunicado a esta Unidad Provincial de Talento Humano, como el haber dejado presentando documento alguno que justifique su inasistencia. Por otra parte, constan las hojas de control de permanencia en el lugar de trabajo de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, de las que se desprende que los días 28, 29 y 30 de noviembre del 2023 el servidor judicial sumariado no se encontraba en su lugar de trabajo. Asimismo, el coordinador de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Loja, mediante certificado expedido el 22 de enero del 2024, señaló que del sistema DNP y el expediente laboral del abogado Juan Fernando Gutiérrez Riofrío no consta ningún formulario en el cual el servidor ha solicitado permiso o licencia por los días 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023. En este contexto, al haberse evidenciado que el servidor sumariado no asistió a su lugar de trabajo los días antes señalados, esto es por más de 3 días laborables consecutivos dentro de un mismo mes sin que haya justificado, se comprueba la responsabilidad que tiene en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 17 de febrero del 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, por cuanto los abandonos del lugar de trabajo del servidor sumariado corresponden a los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2023. Segundo, declarar al abogado Juan Fernando Gutiérrez Riofrío en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Loja, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2023, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Juan Fernando Gutiérrez Riofrío en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Loja, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Juan Fernando Gutiérrez Riofrío, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, disponer a la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura inicie una investigación conforme a los hechos que se señalaron en el último párrafo del punto 8. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si hay observaciones. Ninguna. No. Entonces, elevo moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos.
Corresponde 4.3 AP 0016 SN CD 2025 DM. Prescribe viernes 18 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yocami. Gracias. Bien, el sumariado y recurrente es el doctor Germánico Oldemar Godoy Ramírez, secretario de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de Ibarra, provincia de Imbabura. El sumariado habría inobservado el principio de celeridad y debida diligencia al no haber remitido de forma oportuna el proceso número 10.572-2021-00571 a la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, conforme lo dispuesto en el auto de 15 de junio del 2022. Esta omisión habría generado un presunto retardo en la tramitación de la causa, lo que finalmente ocasionó la prescripción de la acción penal, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios contenidos en el expediente disciplinario se establece que el 29 de abril de 2022 la abogada Pepita de Lourdes Garcés Buccelli, jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer de Ibarra, dispuso la remisión inmediata del expediente a la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Posteriormente, el 15 de junio de 2022, la jueza reiteró la orden de dicha remisión. Sin embargo, el expediente recién fue enviado el 6 de diciembre del 2022, evidenciándose un retardo injustificado de 5 meses, lo que resultó en la prescripción de la acción penal de acuerdo a lo señalado mediante auto de 12 de enero del 2023 por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, quienes resolvieron declarar prescrita la acción penal. Por lo expuesto, se tiene que la consecuencia dañosa derivada del retardo injustificado en la remisión del expediente ocasionó la prescripción de la acción penal, por lo que podría configurar una infracción de mayor gravedad conforme a lo previsto en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, la autoridad competente en el ejercicio de su facultad disciplinaria sustanció y sancionó el presente procedimiento conforme el artículo 107, numeral 5 del mismo cuerpo legal. En tal virtud y en aplicación del principio de congruencia, no resultaría jurídicamente viable agravar la situación del servidor sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto el 18 de diciembre del 2024 por el doctor Germánico Oldemar Godoy Ramírez. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 13 de diciembre de 2024 por el abogado Washington Alberto Erazo Cobos, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se impuso la sanción de multa del 10% de su remuneración al doctor Germánico Oldemar Godoy Ramírez por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de Ibarra, provincia de Imbabura, por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si tienen alguna observación. Ninguna. No. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Joya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde 4.4 AP 0185 SNCD 2025 JS. Prescribe viernes 18 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Dentro del proceso, el sumariado es el doctor Eduardo Antonio Aguirre, quien dentro del juicio número 17230-2018-01582, seguido por cobro de letra de cambio, habría presentado varios escritos para dilatar el proceso desde el inicio de su tramitación, por lo que incurriría en la previsión contenida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los demás detalles y sustento del informe tiene el área técnica la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas constantes en el presente expediente disciplinario se ha podido evidenciar que el doctor Eduardo Antonio Aguirre Valladares, abogado sumariado, a pesar de que el proceso ejecutivo número 17230-2018-01582 por cobro de letra de cambio se encontraba en fase de ejecución, por cuanto ya existía una sentencia en firme el 5 de junio del 2023 a las 14:25, presentó 2 escritos en los cuales interpuso una demanda por reclamo de nulidad procesal y de la sentencia. Ante dichos escritos, la jueza de la causa, con auto de sustanciación de 26 de junio del 2023, incorporó los mismos por cuanto fueron presentados dentro del proceso ejecutivo, motivo del presente análisis, e indicó al profesional del derecho que la sentencia se encontraba ejecutoriada, por lo que la misma era inmutable e irrevocable. Así también indicó que tiene el derecho de accionar su requerimiento por cuerda separada a la causa número 17230-2018-01582. Sin embargo, el abogado sumariado, mediante escritos presentados el 29 de junio del 2023, 17 de julio del 2023 y 18 de septiembre del 2023, siguió insistiendo en su demanda interpuesta en contra de la abogada Diana Yasmín Albán Solano, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por las actuaciones dentro del proceso ejecutivo en referencia. Asimismo, interpuso recursos de apelación y a pesar de que la juzgadora negó sus peticiones por cuanto no eran procedentes e indicó que de seguir presentando escritos tendientes a dilatar la causa se procedería con la sanción respectiva, el sumariado hizo caso omiso de dichas advertencias y continuó dilatando el progreso de la litis. En consecuencia, de acuerdo con el análisis realizado, se ha llegado a establecer que el doctor Eduardo Antonio Aguirre Valladares ha presentado varios escritos dentro del proceso ejecutivo número 17230-2018-01582, los mismos que indudablemente han retardado la ejecución de la sentencia que fue emitida el 5 de julio del 2018. En este contexto, devendría impertinente negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado sumariado y confirmar la resolución emitida el 18 de febrero del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrocinador de causa sumariado, el doctor Eduardo Antonio Aguirre Valladares. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria del 18 de febrero de 2025 emitida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual resolvió imponer la multa del 50% de una remuneración básica unificada del trabajador al doctor Eduardo Antonio Aguirre Valladares al amparo de lo previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber incurrido en la previsión prevista en el artículo 335, numeral 9 y bis. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que existen observaciones de las vocalías. Gracias. En este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boisquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.5 INB 0841 SNCD 2024 AP, inicio 18 de noviembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupán. En el presente caso, el investigado es el abogado Araldo II Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura. El hecho se describe de la siguiente manera. Mediante memorando circular número CJDG 2024-3169-MC de 3 de octubre del 2024, el director general del Consejo de la Judicatura puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la solicitud del servidor judicial Diego Mauricio Jarrín Velasco, en la que expone que el abogado Araldo II Romero Barboto, en su calidad de director provincial de Bolívar, ha tomado decisiones que afectan sus derechos, argumentando que padece problemas de salud en las rodillas y la columna vertebral, según diagnóstico del IES, y que su traslado a la unidad judicial multicompetente de Caluma fue dispuesto sin considerar dichas condiciones médicas. Por favor, doctor, autorizar para que intervenga la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción recabados en la investigación,
se constata que el Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura realizó el reporte de dimensionamiento de jueces necesarios a nivel nacional con corte al mes de febrero de 2024. En dicho informe se pudo constatar que la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Caluma en la provincia de Bolívar se encuentra en estado crítico, ya que cuenta con un solo juez, a pesar de que el número óptimo establecido es de 2. En este sentido, el abogado Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, solicitó informes técnicos tanto a la Unidad de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura y a la Unidad Provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, teniendo como respuesta lo siguiente. Se recomienda que el traslado administrativo por necesidad institucional se lo realice con el juzgador de la Judicatura de origen, siendo el abogado Diego Jarrín Velasco como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Caluma, considerando que de ejecutarse su traslado administrativo no existe una afectación al servicio de justicia en la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda. Se recomienda asimismo, la Unidad Provincial de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura de Bolívar emite el presente informe en base a la conveniencia institucional, a la no afectación del servicio judicial y más no en el ámbito personal de los servidores judiciales. Y recomienda lo siguiente. Se recomienda al abogado Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, desde entonces que es procedente realizar el traslado administrativo del abogado Diego Mauricio Jarrín Velasco de la Unidad Judicial Penal del Cantón Guaranda a la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Caluma. La recomendación se fundamenta en que el servidor judicial fue nombrado como juez de primer nivel específicamente para la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Caluma, por lo que su traslado garantizaría la prestación del servicio de justicia en dicha jurisdicción. Respecto a su estado de salud, se señala que deberá gestionar los permisos correspondientes para recibir atención médica según lo requiera. Posteriormente, mediante acción de personal número 352 DP02-2024 CJG de 22 de marzo del 2024, el abogado Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, desde entonces, una vez que recibió las recomendaciones del abogado Raúl Remigio González Escobar, coordinador provincial de Bolívar de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, y el abogado Franklin Remigio Murillo Ramos, responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, de que era factible el traslado administrativo del abogado Diego Mauricio Jarrín Velasco, juez de la Unidad Judicial Penal de Guaranda hacia la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Caluma, procedió a autorizar los cambios administrativos respectivos. Del análisis se verifica que el traslado del abogado Diego Mauricio Jarrín Velasco, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Guaranda hacia la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Caluma, fue autorizado por el abogado Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura de ese entonces. Dicha decisión se fundamentó en los informes de factibilidad emitidos por la Coordinación de Gestión Procesal y la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, lo que evidencia que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los principios de legalidad, motivación y debido proceso, asegurando la continuidad y eficiencia del servicio de justicia. En este sentido, tras el análisis de los hechos expuestos, no se han encontrado elementos de convicción que permitan determinar la existencia de una infracción disciplinaria sancionable conforme al Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo mencionado, se recomienda el archivo de la investigación seguida en contra del abogado Araldo Segundo Romero Barboto por sus actuaciones como director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura de ese entonces, toda vez que no ha sido posible obtener elementos de convicción que permitan presumir que los hechos puestos en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura podrían enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a la señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Ninguna. Sin observaciones. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. A favor, apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal, Girón de las Mercedes, Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Benarán. A favor. A favor, proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, 4.6, INB 0977 SNCD 2024 DRU, inicio el 9 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yoco. Solo una consulta, doctora. En este no hay nada que calificar como reservado, ¿no es cierto? Según, No. ¿no? Que yo no
creo que... La investigación se realizó en virtud de una denuncia o un puesto en conocimiento por parte de los jueces dentro de un proceso de violación en contra de un menor de edad. Entonces, si es que existiría un debate de los motivos dentro del procedimiento judicial, sería de carácter reservado. En tal caso de no producirse ese debate, no sería de carácter reservado. Consulto la doctora. Considero que solamente al procedimiento disciplinario no se hace mención al Si usted considera como materia oponente, del juicio. Perfecto, doctora. Ya, gracias. Continuemos. Aquí los investigados son tres. La magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, en calidad de Directora Nacional de Transparencia y de Gestión del Consejo de la Judicatura. La abogada Lisette Carolina Pardo Gijón, en calidad de Subdirectora Nacional de Género de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura. El abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, en calidad de Coordinador de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. El hecho se describe así: mediante correo electrónico institucional de 25 de noviembre del 2024, el doctor Fabián Efraín Favara Gallardo puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que los servidores judiciales, magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, Directora Nacional de Transparencia de Gestión, abogada Lisette Carolina Pardo Gijón, Subdirectora Nacional de Género de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, y abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, Coordinador de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, presuntamente habrían violentado la independencia judicial. Además, dentro de su escrito alegó que existía persecución y presión indebida antes de resolver el recurso de apelación dentro de una causa penal y solicitó que se realice una investigación. Le ruego autorizar la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis integral de los elementos de convicción recabados durante la investigación, se determina que el 2 de diciembre del 2024, la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, Directora Nacional de Transparencia de Gestión, requirió por intermedio del Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo que se disponga a quien corresponda la remisión urgente de un informe técnico que detallara el estado procesal de la causa penal por el presunto delito de violación, respetando expresamente el principio de independencia interna y externa de la función judicial. Asimismo, se ha podido evidenciar que los memorandos números CJ-DNTG 2024-0162-MC, CJ-DNTG 2024-1513-M y DP-17-UPGP 2024-0358-M, se constata que todas las acciones de la Directora Nacional de Transparencia de Gestión se limitaron a canalizar solicitudes de información y de seguimiento administrativo sin emitir ningún tipo de instrucción, directriz o pronunciamiento respecto al fondo del proceso penal en cuestión, ni sobre la actuación de los jueces encargados de su sustanciación. Esta precisión revela que su actuación se orientó exclusivamente al ejercicio de control administrativo y de seguimiento institucional sin incurrir en interferencia o presión alguna sobre la función jurisdiccional, actuando conforme al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, donde se establece que le corresponde a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, entre otras atribuciones, las previstas en el numeral 2.1 literal I, esto es lo siguiente: analizar y gestionar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción, y en el numeral 2.2.2 literal E, que dispone lo siguiente: coordinar con el nivel desconcentrado los posibles actos sujetos a control disciplinario. Por lo tanto, al no haberse evidenciado que las actuaciones de la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto hayan vulnerado la independencia judicial, ni que haya emitido directrices, instrucciones o interferido en el ejercicio de la función jurisdiccional, se recomienda el archivo del presente expediente disciplinario, por cuanto su conducta no se adecua a ninguna de las infracciones disciplinarias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto a las actuaciones de la abogada Lisette Carolina Pardo Gijón, Subdirectora Nacional de Género del Consejo de la Judicatura en ese entonces, se tiene lo siguiente: del análisis integral de los elementos de convicción recabados durante la investigación, se puede establecer que mediante los memorandos circulares números CJ, DNA, SJ,
SNG 2024-0039MC de 3 de julio del 2024 y CJ-DNA SJ-SNG 2024-0043-MC de 31 de julio del 2024, la abogada Lisette Carolina Pardo Gijón, en su calidad de subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura en ese entonces, dio seguimiento al estado procesal de la causa en referencia, en base a la directriz de seguimiento del principio de celeridad procesal en casos de violencia basada en género, femicidios y muertes violentas de mujeres, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, misma que fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 158/2023. Dicha directriz, en su numeral 4.3, tercer inciso, establece lo siguiente: incumplimiento de tiempos judiciales. En caso de persistir la demora, incidentes, dilaciones, entre otros, después de haberse enviado las alertas con el informe realizado por el servidor de gestión procesal, las direcciones provinciales deberán activar el inicio de investigaciones y procesos disciplinarios que correspondan según el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto sin perjuicio de que puedan emplearlo sin necesidad de alertas previas, siempre que las circunstancias así lo ameriten. En este sentido, se puede evidenciar que las comunicaciones emitidas por la abogada Lisette Carolina Pardo Gijón se dirigieron a los funcionarios de ámbito administrativo, disciplinario y de gestión procesal del Consejo de la Judicatura, exhortando a adoptar medidas administrativas y de coordinación que garanticen la realización de la audiencia y eviten dilaciones atribuibles a servidores judiciales, sin que de su contenido se desprenda instrucción, sugerencia o presión alguna dirigida a los jueces que integran la sala competente. En tal virtud, al no haberse evidenciado que las actuaciones de la abogada Lisette Carolina Pardo Gijón hayan vulnerado la independencia judicial, ni que haya emitido directrices, instrucciones o interferido en el ejercicio de la función jurisdiccional, y al haberse determinado que sus actuaciones se enmarcaron dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias, se recomienda el archivo del presente expediente disciplinario. Respecto a las actuaciones del abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, se ha podido establecer que el 28 de diciembre de 2024 el abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, coordinador provincial de control disciplinario de Pichincha, dio inicio a la investigación número 17001-2024-0890-I en contra del doctor Fabián Plinio Favara Gallardo, juez ponente de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por un presunto retardo en la resolución del recurso de apelación dentro de la causa penal por violación. Dicha actuación obedeció a la disposición emitida el 28 de octubre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujé Chamorro, directora provincial en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. En este contexto, se tiene que no existen indicios de responsabilidad disciplinaria que puedan ser atribuidos al abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, ni se evidencia la existencia de alguna acción u omisión que configure infracción disciplinaria alguna. Su participación se limitó al cumplimiento de una orden superior en el ejercicio de sus competencias funcionales. En consecuencia, se recomienda disponer el archivo del presente expediente disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo expuesto, en el presente informe se recomienda el archivo de la investigación a favor de la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, directora nacional de Transparencia de Gestión, de la abogada Lisette Carolina Pardo Gijón, subdirectora nacional de género de ese entonces, y del abogado Jairo Danilo Cuarán Yumiquinga, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, ya que se evidenció que los servidores investigados no vulneraron la independencia judicial ni emitieron directrices, instrucciones o interfirieron en el ejercicio de la función jurisdiccional dentro de la causa penal. Número 17-2025-2019-00160. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Sí, yo tengo una consulta. Me voy. Aquí dice que este proceso se hace en relación a una causa en donde existe demora. ¿Tenemos el dato de la demora? La demora presuntamente se dio en la realización de la audiencia del recurso de apelación. ¿El tiempo? El tiempo no lo establezco aquí, pero sí era de algunos meses la demora. Okay. Es por eso que actuó tanto Transparencia como la Subdirección de Género, por las denuncias que se realizaron dentro de ese proceso penal. Gracias. Si no hay más observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación realizada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boguisquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio. A favor. A favor. Proclamo los resultados, señores vocales.
Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, señoras vocales, corresponde el punto 5 varios en este orden de lo que fueron calificados como urgentes. Mod P 0453 de CNCD 2025 JLF, prescribe martes 15 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Güelles. Gracias. Este es un caso en el cual la sumariada es Rosa Beatriz León Ojeda, quien actúa como jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Unidad Norte en Guayaquil, provincia del Guayas. Por favor, que nos apoye desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con el análisis de los hechos y la recomendación. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente disciplinario ha sido aperturado en virtud del oficio número 1024 SFNA de 15 de marzo de 2024, emitido por la abogada Clara María Rodríguez Arteaga, secretaria de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quien puso en conocimiento el auto resolutorio de 8 de marzo de 2024 por los jueces provinciales doctores Jaime Hurtado, Mauricio Suárez y Marianela Pinargote, dentro de la causa número 09209-2023-01262, mediante el cual emitieron la respectiva declaratoria jurisdiccional previa de manifiesta negligencia. La servidora judicial habría actuado con manifiesta negligencia en la sustanciación de la causa por patria potestad, por desatención o violación de normas y por el incumplimiento del deber constitucional de la debida diligencia y de deberes legales que personalmente les corresponden al actuar en una causa en la que está en estudio los derechos de un menor de edad perteneciente a un grupo de atención prioritaria, desatendiendo el principio de el interior superior del niño, así como la tutela efectiva y celeridad a la que hacen referencia el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, la motivación preceptuada en el artículo 76.7 literal L y la seguridad jurídica que garantiza el artículo 82 de la misma Constitución de la República del Ecuador, con lo cual se ha ocasionado daño a los justiciables que intervienen en la causa voluntaria antes referida por el retraso que ha provocado la resolución de la misma, adecuando la conducta señalada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial por la indicada negligencia manifiesta. Inobserva las condiciones de improcedencia del abandono establecidos de manera clara y precisa en el Código Orgánico General de Procesos, infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este contexto se determina que la jueza sumariada conoció la demanda de juicio voluntario para conferir la patria potestad Es otro. el anterior. Está proyectado. Ahí está. Digo que será. Ya, ahí está. ¿Sí está? Ok, gracias, perdón. Ya, la sumariada conoció la demanda de juicio voluntario para conferir la patria potestad propuesta, esto es el 14 de marzo del 2023, calificándola como clara y completa. No obstante, el 27 de abril de 2023 se fijó fecha para la audiencia única para el 1 de junio del 2023. Inobservando la disposición prevista en el artículo 335, inciso 3 del Código Orgánico General de Procesos, que prevé lo siguiente: la o el juzgador convocará a audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días siguientes a la citación. En dicha audiencia escuchará a los concurrentes y se practicarán las pruebas que sean pertinentes. A continuación aprobará o negará lo solicitado. Como se observa, el proceso a realizarse debía ser breve y sencillo. No obstante, esta diligencia se suspendió por varias ocasiones, pues mediante providencia de 7 de junio del 2023 se realizó el segundo señalamiento para el 12 de junio del 2023 a las 10:35, la que no se efectuó por falta de uno de los sujetos procesales y un miembro del equipo técnico. Subsiguientemente, en providencia de 4 de julio del 2023, se fijó nueva fecha para la audiencia para el día martes 25 de julio del 2023 a las 10:30 de manera presencial, la que tampoco se realizó debido a la falta de presencia de la trabajadora social, licenciada Zuli Romero Aguirre, por ya no pertenecer a la institución. Prosiguiendo con este análisis, consta en providencia de 25 de julio del 2023 que se señaló como fecha para la audiencia el 31 de julio del 2023 a las 10:40. Sin embargo, la jueza en providencia de 25 de julio del 2023 dispuso que la oficina técnica le asigne un trabajador social,
De esta última, los actores solicitaron la revocatoria, siendo negada mediante decreto de 28 de julio del 2023, ante lo cual en lo que se insistió en esta petición de revocatoria, siendo negada en el auto de 31 de julio del 2024. Cabe mencionar que en ninguno de estos últimos decretos se cumplió con la motivación conforme lo determinaron los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Finalmente, se desprende que el 31 de julio del 2023 la jueza declaró el abandono, que ha sido materia de resolución en este nivel que se ha dejado sin efecto, observándose así que se desnaturaliza el objeto del proceso voluntario, como sería la celeridad debido al acuerdo entre las partes, con lo que se deja en evidencia que se produjo una falta de prolijidad por parte de la juzgadora sumariada. Por otra parte, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los accionantes, los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la declaratoria jurisdiccional previa determinaron que la sumariada incurrió en manifiesta negligencia en la sustanciación del proceso número 09209-2023-01262 por desatención o violación de normas y por el cumplimiento del deber constitucional de la debida diligencia y de deberes legales que personalmente les corresponden al actuar en una causa en la que está en estudio los derechos de un menor de edad, perteneciente a un grupo de atención prioritaria, desatendiendo el principio del interés superior del menor de edad, así como la tutela judicial efectiva y celeridad a la que hace referencia el artículo 75 de la Constitución y la motivación preceptuada en el artículo 76.7, literal L y Biden, con lo cual permite deducir que la juzgadora, además de reflejar una desatención en estos procesos o en el procedimiento, y no observó normas que prevén la provisión para declarar el abandono, con lo cual se vulnera el interés superior del menor previsto en el artículo 44 de la Constitución de la República de Ecuador, ya que no actuó con la debida diligencia que meritaba el tratamiento de este proceso judicial, no solo en cuanto a la celeridad, sino también a la prolijidad con la aplicación de las normas, tal como lo señala el artículo 129, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, en la declaratoria jurisdiccional previa, consta que en el escrito del recurso de apelación presentado por los señores Eduardo Rivas y Doris Manrique Gutiérrez existe una reincidencia en la no notificación al equipo técnico que ocasionó que se produzca 3 convocatorias a audiencia, ante lo cual los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas manifestaron lo siguiente: evidentemente ha existido un descuido por parte de la secretaria del despacho, cuyas actuaciones no son materia de estudio en estas resoluciones de declaratoria previa, por lo que bien pudieron ser presentadas de manera separada ante el organismo disciplinario o haber sido dispuestas por la jueza APU. En todo caso, no siendo parte de las responsabilidades de los jueces de la función judicial de ningún nivel notificar los autos, decretos, providencias o sentencias, pues se trata de diligencias actuariales, no es procedente responsabilizar a la juzgadora por tales omisiones, ante lo cual correspondería iniciar una investigación disciplinaria respecto a los hechos señalados anteriormente. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 3 de abril del 2025, por haberse comprobado la responsabilidad administrativa de la servidora sumariada. Segundo, declarar a la doctora Rosa Beatriz León Ojeda por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Norte de Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, mediante auto resolutivo de 8 de marzo de 2024 y de acuerdo al análisis realizado en la presente resolución. Tercero, imponer a la doctora Rosa Beatriz León Ojeda por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Norte de Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, doctora Rosa Beatriz León Ojeda, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Sexto, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación a la abogada Tania Janet Cañizares Hermosa, secretaria de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Norte de Guayaquil, provincia de Guayas, conforme consta en el último párrafo del numeral 14 de la presente resolución. Cabe indicar, señores miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, que una vez que se llevó a cabo la audiencia pública prevista por el artículo 114.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, uno de los alegatos emitidos por la servidora judicial sumariada fueron los siguientes, los que tengo que poner en conocimiento de este Pleno. El primero, que tiene una enfermedad catastrófica por aneurisma de la aorta abdominal. Asimismo, que no contiene sumarios disciplinarios, no ha sido sancionada en los 35 años que ha mantenido en el servicio ante la función judicial. Y finalmente señala que no existió un efecto dañoso en el presente caso, por cuanto una vez que se declaró la nulidad dentro del proceso jurisdiccional, se resolvió el mismo, dando la patria potestad a uno de los intervinientes del proceso. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. ¿Hay observaciones? Doctora. Precisamente estaba fijándome, ya me ahorró el trabajo. Estaba fijándome primero en el tema de la secretaria. Se está sugiriendo que en contra de la secretaria por error en sus actuaciones sumariales se debe iniciar una investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos reconociendo que en parte el problema de la jueza fue por la falta de notificaciones oportunas que debió haber practicado la secretaria. Por tanto, para mi criterio, la responsabilidad no es íntegramente de la jueza, sino de la secretaria. Segundo, el tema de la enfermedad catastrófica, pienso yo que sí habría que considerarle. Sí estuve observando que no tiene reincidencias y finalmente sí, revisamos con mis asistentes el asunto de la sentencia y no hubo daños porque la apelación le reconocieron los derechos. Dada esa situación, yo sí solicito que anulemos la sanción y pongamos en tal caso lo más alto de la infracción, pero sin llegar a la destitución. Doctora Luis. Sí, bueno, a mí me preocupa bastante la calidad de la actuación de la jueza, ¿no? Porque no es cualquier cosa. O sea, si vuelve a repetir esa conducta en otras causas, es gravísimo tener a alguien que, sabiendo que es un procedimiento voluntario, habiendo interés superior del niño, declare el abandono, más allá de las demoras, ¿no? Porque las demoras a veces se justifican en carga procesal, en estas circunstancias en que la secretaria no ha notificado y se le va a investigar, de acuerdo, pero a mí me parece un error craso, gravísimo, de esos que son inadmisibles para un juez declarar el abandono en una causa de carácter voluntario y que además tenía que ver con un acto en el cual lo que quería el padre era conceder la patria potestad total para que la madre pueda ejercerla y eso tiene que ver con derechos de acceso a educación, salud, a todos los que necesita un niño, ¿no? Entonces a mí sí me llama la atención y me costaría realmente hacer una modulación en un caso que me parece gravísimo. Es cierto que después subsana la Corte Provincial, ¿verdad? Porque se declara la nulidad y a la final se le concede la patria potestad a la madre. Es verdad, podríamos, desde ese punto de vista, en el caso concreto, a la final, sí hay un daño muy grave a la función judicial. Lo que podríamos decir es que se resolvió el problema, ¿no? Pero esto, ¿cómo llega? Porque la sala de la Corte Provincial le hace conocer al director de control disciplinario de la provincia del Guayas. Para mí me resulta muy complicado pensar en una modulación. Además, no sé, esta conducta, imagínate lo que sería gravísimo esto que se repita, ¿no? ¿Cómo se puede dar una cosa así? Es muy complicado, a mi manera de ver. Tengo idea de que en alguna parte ella reconoció el error y dijo que se había equivocado. No sé, pero ya quedaría para decisión. Doctora, solamente para un poco clarificar las posturas en este momento. En el caso suyo, doctora Yolanda, usted está indicando que vería factible una modulación que no implique la destitución. Sí. Bajo los argumentos Tengo un argumento que no es del caso. Ok.
Ya, y en el caso de la doctora Goye sostiene que el informe por las actuaciones de la operadora de justicia se encaminan a básicamente ratificar lo que establece el informe del área de la subdirección, ¿no es cierto? Sí, es que, a ver, yo voy a sustentar de esta manera para ya definir una postura, ¿no? Hemos sido, creo que bastante, y al menos la participación desde cada una de nuestras presencias aquí en este Consejo de la Judicatura ha sido buscando cumplir ciertos parámetros. Uno de esos parámetros es la proporcionalidad. A mí me parece que aquí hay una falta muy grave. ¿Qué es lo que existe como atenuante, por lo que dice el propio Código Orgánico de la Función Judicial, que ella no ha tenido en ningún momento una sanción anterior, de ningún tipo? Es la primera vez que se encuentra este caso. ¿Podrías leer el artículo 110 de cómo es lo que se valora la responsabilidad? Claro. El artículo 110 dice las circunstancias constitutivas. La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de suspensión o destitución en los casos que se utilizan estas expresiones en los artículos precedentes se hará de acuerdo con las siguientes circunstancias constitutivas. Primero, la naturaleza de la falta. El segundo, grado de participación de la servidora o el servidor. Tercero, haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada. Cuarto, tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas. Quinto, los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión y otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario disciplinario. Se exceptúan los casos en que la ley ya realiza la calificación o dispone que se apliquen sanciones determinadas por la comisión de dichas infracciones en las faltas por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable previstas en el número 7 del artículo 109. El Consejo de la Judicatura valorará la conducta y podrá imponer, si es del caso, hasta la sanción de destitución. Bien, a ver, reflexionando sobre el caso, ¿no? Tenemos un caso en donde una jueza declara el abandono en un procedimiento que es de carácter voluntario. Está de por medio interés superior del niño, pero a la vez no tiene otras sanciones anteriores, es la primera vez, y el efecto dañoso respecto de las partes fue subsanado por la Corte Provincial. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Provincial? La Corte Provincial declaró la nulidad del expediente, se retrotrajo el mismo y ya resolvió otro juez. Ya. Y de otro lado está también el efecto sobre el sistema judicial. Yo voy a aceptar, viendo estos elementos adicionales que nos pone la propia norma para valorar la responsabilidad, y voy a dejar paso para que hagas tú la moción. Gracias. Elevo a moción la sanción a la jueza con suspensión por 30 días. Usted está mocionando en este momento la suspensión por 30 días, es decir, la modulación del informe. Sí. Perfecto. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal Irón de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godínez. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el AP 0090 SNCD 2025 JH. Prescribe jueves 17 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. En el presente sumario, el sumariado es del abogado Héctor Ortega Hidrogo. En la audiencia pública celebrada dentro de la acción de protección número 03331-2023-00835, el comportamiento del sumariado habría contrariado los principios y deberes del abogado en el libre ejercicio, por lo que presuntamente adecuó su conducta en la provisión establecida en el numeral 11 del artículo 3335 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este momento entrego la palabra a la subdirección para que sustente el informe. Muchas gracias, señor presidente. En el expediente disciplinario consta el CD con el audio de la audiencia pública celebrada dentro de la acción de protección
número 03331-2023-00835, del cual se realizó el informe técnico pericial de audio, video y afines, en el que se desprende que después de que el juez emitió su sentencia de manera oral, el abogado sumariado tomó la palabra a fin de interponer de manera verbal su recurso de apelación. Sin embargo, el juzgador inició una interrupción, en virtud de lo cual se presentó un intercambio de palabras, las cuales se encuentran detalladas en el informe pericial antes detallado. En ese contexto, el hoy sumariado pronunció la frase: "Y si tiene algún problema personal, me avisa, señor juez, podemos resolverlo, ya sabe, en derecho o afuera, porque si yo sí le exijo a usted, porque ninguna acción de protección yo gano con usted, pero misteriosamente todas les gana". Sin embargo, no se observa que con estas palabras se puede haber visto afectada la integridad del juzgador, pues no existió ningún insulto en desmedro de su integridad o la utilización de un lenguaje soez que pueda ser parte de una ofensa, lo cual fue corroborada en las versiones rendidas en la investigación, que sirvió de fundamento para el inicio del presente sumariado disciplinario, en las cuales el abogado Ángel Marcelo Montero López y el señor Christopher Novillo, quienes asistieron a la referida diligencia, expusieron que el día en que se suscitaron los hechos no escucharon amenazas ni insultos, sino únicamente un intercambio de palabras entre el juzgador y el abogado sumariado, al finalizar la audiencia, en donde incluso se señaló que después de la intervención del sumariado, el juzgador procedió a aplaudir sin saber a qué se debían dichos aplausos. De igual manera, la abogada Karina Cecibel Cordero Correa, secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón La Troncal, dijo en su versión que el abogado sumariado había actuado con una actitud prepotente. Sin embargo, este calificativo constituye únicamente una opinión personal que ni siquiera fue corroborada en las demás versiones tomadas a las personas que presenciaron la audiencia. Ahora bien, tanto el artículo 26 como el numeral 9 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial hacen alusión a que debe existir una conducta de respeto en las diligencias judiciales. Sin embargo, este respeto debe ser recíproco, es decir, un trato amable entre ambas partes. Por lo tanto, si el juzgador consideró que existió una amenaza o una ofensa, también se debió haber valorado los aplausos del juez de la causa a fin de dilucidar si estos también pudieran constituir o no una falta de respeto para con el abogado sumariado, quien se encontraba solicitando hacer uso de la palabra en medio de las interrupciones del juzgador, quien conforme el peritaje realizado únicamente exclamó la frase "ahí queda", y conforme las versiones antes referidas procedió a aplaudir. De allí que al no haberse evidenciado conducta de irrespeto a través de las palabras dichas tanto por el sumariado como por el juzgador, no se evidencia que haya responsabilidad alguna en el cometimiento de la prohibición imputada en el auto de inicio, haciendo referencia al incumplimiento del principio de buena fe y lealtad y respeto recíproco, tanto más que el artículo 26 y numeral 9 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial no establecen taxativamente una prohibición para los abogados en el patrocinio de las causas, sino hacen alusión a un principio y un deber de los profesionales del derecho. Consecuentemente, en virtud de la presunción de inocencia consagrada en el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas, es pertinente aceptar el recurso de apelación del sumariado y ratificar su estado de inocencia. Finalmente, en la investigación realizada por la Dirección Provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura, se ha presentado un escrito de descargo por parte del hoy sumariado, en el cual se señaló que el doctor Iván Francisco Barahona Espinosa, juez multicompetente con sede en el Cantón La Troncal, provincia de Cañar, habría incurrido en presuntos retardos en la atención de varias causas, de las cuales se adjuntó copias simples de los formularios F06, los cuales contienen los detalles de los números de causas y el tiempo de presunto retardo. En este sentido, es pertinente el inicio de una investigación disciplinaria a fin de determinar si existe un presunto retardo injustificado por parte del juzgador en la atención de los escritos presentados por el hoy sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrocinador de causas Héctor Vicente Ortega Hidrobos. Segundo, revocar la resolución sancionatoria expedida por el doctor Marlon Vinicio Vélez Crespo de 22 de enero de 2025, por medio de la cual declaró al sumariado abogado patrocinador de causas Héctor Vicente Ortega Hidrobo, Washington Polibio Ramírez Reyes. Aquí en este punto solicito, señor presidente, señores vocales, que en el punto 2 se haga constar lo siguiente. Revocar la resolución expedida por el doctor Marlon Vinicio Vélez Crespo, director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, de 22 de enero del 2025,
por medio de la cual declaró al sumariado abogado patrocinador de causas Héctor Vicente Ortega Hidrobo responsable de la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción de multa de una remuneración básica unificada. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado patrocinador de causas Héctor Vicente Ortega Hidrobo. Y cuarto, disponer a la Dirección Provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación por un presunto retardo injustificado en virtud de los hechos narrados en el último párrafo del punto 6 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Pongo a consideración, en este caso bastante particular, si es que existe alguna observación. Sí, la verdad es que tan inocentes ninguno de los dos. Los dos se lanzaron, no directamente con malas palabras ni epítetos, pero al menos amenaza es notorio. El decir aquí o afuera ya es provocar. E igual, el juez tampoco actuó de buena forma. Yo no les declararé inocentes a ninguno, pero no hay modo. No dicen malas palabras, ni mucho menos, tal vez haya que reformar en esto. Y por último, el que posiblemente va a ser sancionado es el juez y el abogado que también lanzó no injurias, ni epítetos, sino simplemente frases provocativas. No hay modo de sancionarlo. O sea, es solamente hacer ver no estoy en contra, porque no hay otra salida. Gracias. Doctora Goyes, tiene la palabra. Sí, yo he revisado el proceso y he revisado el diálogo entre el juez y el abogado, y yo creo que sí hay que puntualizar algo, ¿no? Primero, que los abogados tienen que respetar el espacio de la judicatura, pero un juez también tiene que hacerse respetar. Y aquí aparece, ¿no?, que hay una actitud imponente de parte del juez que no le deja hablar, no perdía nada dejándole hablar. Y claro, en este cruce hay una compensación de al menos decir impertinencia entre los dos. Yo estoy de acuerdo con la recomendación. En mi caso, de igual manera, coincidiendo con las vocalías, creo que es necesario que el litigio debe ser llevado de manera respetuosa en las dependencias judiciales. Claro, justamente identificar si es que es un epíteto o no, es una amenaza o no. Lo que se observa casi al final de este diálogo, que está en la página 9, iniciando en la 10, coincido también con que el juez de cierta manera no permite el buen desarrollo de la audiencia, sin que esto justifique tampoco una posible actuación proterva de un juez. Lo que sí obviamente me queda un poco en el aire, si es que la pericia no hubiera sido sobre la transcripción y emisiones, sino un cotejamiento de voz, quizás la historia hubiera sido un poco diferente, porque creo que también se podía situar, y esto es algo que en práctica de la prueba, tanto en derecho administrativo como en temas jurisdiccionales, es deficiente a veces, más allá de que debería analizarse en el sentido semántico la penúltima declaración que está en la línea de P1, en donde se entendería que es la voz del abogado. Sin embargo, está así. En este momento, yo posiciono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Solamente una consulta. ¿Hay la posibilidad de hacer al menos un llamado de atención o no sé? Llamado de atención, un llamado no, de pero atención. sí se puede solicitar tanto al juzgador como al servidor sumariado mantener el respeto mutuo en las diligencias judiciales. Eso sí. Yo solicitaría al menos eso. Eso sí, recordando que es una apelación. Ya. Entonces, agregando que dentro del informe que se remita por parte de la Dirección Provincial, se añada lo que en este momento la subdirección, por recomendación de la vocalía de la doctora Yupanqui, ha solicitado. Se agregaría dentro del informe, ¿no es cierto? Sí, dentro del informe. Gracias. Mociono con la aclaración en este momento establecida. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal Lloreda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Belén Naranjo. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto. El AP 439. El
AP 0439 SNSD 2025 MA. Prescribe jueves 17 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Hoyes. En este caso, el sumariado es Jorge Witter Alejandro Lindao, juez de la Sala Especializada de lo Laboral en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Y a él se le imputa que habría cometido una infracción disciplinaria en un proceso judicial, el 336-2019-9359, que se sigue por despido intempestivo, ya que desde el 11 de octubre de 2023, que tuvo lugar la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, hasta la fecha de inicio del expediente, del presente expediente, el juez no había reducido a escrito la sentencia, pese a que mediante escritos del 22 de noviembre del 23 y 12 de abril del 24, así como con formulario F06 de 2 de febrero de 2024, se le solicitó que notifique la resolución, por lo que su accionar se subsumiría en la infracción prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, mayores detalles y el análisis y la recomendación que nos apoye la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se ha logrado establecer que dentro del proceso judicial número 09359-2019, 03369, llegó a conocimiento de los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas por recurso de apelación presentado por el señor Eder Alexander León Peña, actor en la causa por despido intempestivo, quien al estar en desacuerdo con la sentencia emitida por el juez Acuo, impugnó dicha decisión, correspondiéndole como juez ponente al abogado Jorge Witter Alejandro Lindao, que es el servidor sumariado. Una vez que tuvo lugar la audiencia de fundamentación del recurso de apelación el 11 de octubre del 2023 y haberse pronunciado de forma oral en esta diligencia, la obligación del Tribunal Superior era emitir de forma oportuna la sentencia por escrito, correspondiéndole en este caso al juez ponente, emitir de forma oportuna el proyecto de sentencia por escrito. El mismo que debía ponerse en conocimiento de los otros jueces que conforman el tribunal para su aprobación y finalmente ser notificada. Sin embargo, no se observa que se haya actuado con la prolijidad requerida y la sentencia por escrito fue notificada el 24 de abril de 2024, es decir, luego de aproximadamente 5 meses, por cuanto se debe considerar los periodos de vacancia judicial, debiendo acotar que el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos dispone que la resolución escrita motivada se notificará en el término de 10 días. En esta misma línea de análisis se observa que el juzgador, además de no haber emitido su pronunciamiento de forma inmediata, hizo caso omiso a las alertas sobre su falta de actuación, ya que la parte demandada presentó 2 escritos, el primero de 22 de noviembre del 2023 y el segundo el 12 de abril de 2024, requiriendo la notificación de la sentencia. Asimismo, presentaron el formulario de queja denominado F06 el 2 de febrero del 2024, el mismo que fue puesto en conocimiento del servidor sumariado mediante correo electrónico de 12 de marzo del 2024, remitido por el abogado Emilio Guerra Alvarado, técnico provincial de gestión procesal de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, tampoco el juez sumariado tomó en consideración dichos requerimientos para expedir el fallo por escrito, a pesar de que el expediente judicial fue entregado al siguiente día de la audiencia, tal como consta en el oficio número 09359 2918 03369 CPJG de 22 de enero del 2025, suscrito por la abogada Irma Quiroz París Moreno, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Witter Alejandro Lindao por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 27 de marzo del 2025, en la cual declaró al sumariado responsable de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y por lo tanto le impuso la sanción pecuniaria del 3% de su remuneración. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Hay alguna observación sobre el Ninguna. procedimiento? Yo ninguna. Yo quiero preguntarle, Doctora Yolanda. que estos casos ya hemos sancionado, pero tengo ya de que el 3% es muy bajo. No hay cómo cambiar. Entonces no hay cómo cambiar. Es apelación. Retiro mi observación. Gracias. La doctora Goya es la ponente.
este es el problema que siempre tenemos, ¿no es cierto? Cuáles son las sanciones que vienen desde las provincias y que aquí hay un criterio, no siempre compartido por mí, de que no se puede endurecer para que sea una sanción más ejemplificadora. En todo caso, en este proceso, yo coincido con lo que la recomendación y el análisis que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, obviamente insistiéndole que tiene que haber estándares sobre esto, porque no seguimos con el mismo problema, pero en esta ocasión apoyo la moción. Perdón, elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Con su venia, señor presidente. Vocal Soranda Esquilal. A favor. A favor. Vocal Yona Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. ¿Me podría indicar y a las señoras vocales si es que existe algún punto adicional en el orden del día? Señor presidente, me permito informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Ya se ha agotado el orden del día, siendo las 14 horas con 11 minutos. Gracias. Se clausura la presente sesión. Muy buenas tardes.